Y ahora vamos con el título 2, la corona. La corona, bueno, pues nos habla que el rey es el jefe del Estado, cosa que todos sabemos, símbolo de su unidad y permanencia, símbolo de unidad y permanencia, eso también es pregunta de examen. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título, Rey de España, podrá utilizar los demás que le correspondan. La persona del rey es inviolable, es decir, que no puede ser perseguido ni penalmente, ni civilmente, ni nada. No puede ir a juicio, por así decirlo. No está sujeta a responsabilidad. En teoría, puede hacer lo que le plazca. Sus actos, se refiere aquí más que nada a actos que le competen como rey, estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 que vamos a ver ahora, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el 65.2. El 65.2 nos habla de los nombramientos civiles de su casa y todo eso, ¿vale? Ahí no necesita el refrendo de nadie. El refrendo es como un visto bueno que en ocasiones hace algún ministro o el presidente del gobierno en función de lo que tenga que refrendar. 57. Bueno, pues la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica, bla bla bla. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura, es decir, el primogénito es el que hereda la corona. Y dice aquí siendo preferida siempre la línea anterior a la posterior. Y en la misma línea el grado más próximo al más remoto. Y en el mismo grado el varón a la mujer. Y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Esto se intentó cambiar cuando nació la princesa, por si el segundo hijo que venía hubiera sido varón. Si hubiera sido varón, como dice aquí en la Constitución, el varón hubiera sido el heredero. Como al final vino otra niña, una infanta, pues no fue necesario cambiarlo. Así que esto fue un poco tema de debate porque, como sabéis, el artículo 14 que dice que todos los españoles serán iguales ante la ley independientemente de su sexo y tal, aquí mismo la Constitución establece esta excepción. Entonces se dudaba si al final hubiera sido necesario esa modificación, esa reforma constitucional para poder hacer que la hija en lugar del hijo pues reinara. Pero bueno, al final no tuvimos que hacer nada de eso y quedó así. Como curiosidad simplemente. El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España, ¿vale? Si no quedaran herederos, las Cortes son las que eligen. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes, de ambos, si os fijáis, nombra rey y Cortes, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. O sea que los herederos tienen que tener como el visto bueno del rey y de las Cortes para poder contraer matrimonio. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se hará por ley orgánica también, ¿vale? La reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la regencia, que lo vamos a ver luego.
El que se case o la que se case con el rey o reina no podrá tener funciones constitucionales. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey y en su defecto el pariente de mayor edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido, entrará a ejercer inmediatamente la regencia, ¿vale? El padre o la madre, durante la minoría de edad del rey mientras sea menor. Mientras el rey sea menor, el padre o la madre ejercen inmediatamente, de forma automática, esa regencia. Si el rey se inhabilitare, no sé, vamos a pensar que empezará a tener demencia o Alzheimer, si ese rey no puede ya ejercer su autoridad y es imposible, o sea, es una imposibilidad que reconoce las Cortes, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona si fuera ya mayor de edad. Si no fuera mayor de edad, pues se procede de la manera prevista en el apartado anterior, la regencia. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, ¿vale? Imaginemos que ya uno tiene Alzheimer, la reina consorte ha fallecido, pues las Cortes van a nombrar una regencia de personas impares, 1, 3 o 5 personas, que van a ejercer la regencia en el caso de 3 o 5 en grupo. Y el requisito para ejercer esa regencia es que sea español y mayor de edad. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Y aquí nos habla de otro concepto que no es la regencia, que podemos confundir, y es el tutor del rey menor. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento haya nombrado el rey difunto, ¿vale? Ese es el primer caso. Si el rey ha nombrado tutor, pues va a ser esa persona. Tiene que ser mayor de edad también y español, al igual tiene el mismo requisito que para ejercer esa regencia. Si no lo hubiese nombrado, el tutor va a ser el padre o la madre del rey mientras permanezcan viudos. ¿Vale? Primero, quien haya nombrado al rey. Segundo, si no lo ha nombrado, pues el padre o la madre serán el tutor. Y si no, pues lo nombrarán las Cortes, ¿vale? Si ya madre o padre no están, pues lo nombran las Cortes. Y una cosa muy importante es que no puede acumularse los cargos de regente y tutor nada más que en padre, madre y ascendientes del rey, ¿vale? Es incompatible la función de regente y la función de tutor, pero sí es compatible cuando la regencia y la tutoría la ejerzan el padre, la madre o los abuelos o ascendientes directos del rey, ¿vale? Y también la tutela es incompatible con un cargo político, ¿vale? Obviamente hay que separar esos poderes. El 61 nos dice que el rey, al ser proclamado ante las Cortes, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. El príncipe heredero, cuando sea mayor de edad, y el regente o regentes, que ya vimos que podía ser 1, 3 o 5 personas, al hacerse cargo de las funciones prestarán también el mismo juramento y fidelidad al rey, porque van a actuar en su nombre. Vale, vamos a ver ahora el artículo 62 y 63, ¿vale? Y vamos a diferenciar luego una cosilla cuando lo veamos, porque a veces nos han preguntado en qué artículo está una de las funciones del rey, y es muy sencillo de sacarlo. Bueno, en el 62 nos dice que sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución, convocar referéndum. Ya veremos luego que eso parece algo político, pero el presidente del gobierno lo propone y el rey es el que lo convoca. Ya lo veremos más adelante.
proponer el candidato a presidente del gobierno y también nombrarlo, así como poner fin a sus funciones. Nombrar y separar a los miembros del gobierno. Una vez más, el presidente los propondrá y el rey es quien los nombra y los separa. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares, conceder honores, ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno a petición del presidente del gobierno. Es decir, el presidente del gobierno tiene que pedírselo al rey y el rey, si lo estima oportuno, irá a ese Consejo de Ministros y además lo va a presidir. ¿Vale? Esto creo que no se ha dado nunca el caso, pero si hubiera algo muy importante, pues se informaría al rey de esos asuntos de Estado. El presidente del gobierno le pediría que asistiera y él, por asistir, presidiría ese Consejo de Ministros. El mando supremo de las Fuerzas Armadas, eso ya lo sabemos todos también. El derecho de gracia, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Pues ya veremos también más adelante lo que es el indulto particular, porque los indultos generales están prohibidos. Y es el que firma, digamos, en última instancia este derecho de gracia. Este apartado también fue polémico por el tema de los indultos a los políticos catalanes con la ley de amnistía. Hicieron la ley de amnistía y ciertos partidos pues alegaron que al estar los indultos generales prohibidos, pues la amnistía, que es todavía, digamos, un perdón mayor, pues como que no cabría en la Constitución. Ya por último, el Tribunal Constitucional declaró la ley de amnistía constitucional, es decir, válida, y todavía pues queda por pronunciarse el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejerce también el alto patronazgo de las Reales Academias, y aquí viene las tres funciones del rey en el artículo 63. Y son cosas como internacionales, son tres apartaditos que es acreditar los embajadores y diplomáticos, manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, siempre que respeten la Constitución y leyes españolas, y por último declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes. ¿Vale? Como veis, son tres funciones muy internacionales: embajadores, tema de tratados y guerra y paz. Además, este último, además, importante porque necesita también la previa autorización de las Cortes. O sea que el rey lo único que pondría ahí es su firma. Así que si nos preguntan por qué funciones, hay muchas preguntas que dicen qué funciones están en el artículo 62 o 60, o te dicen cuál de estas funciones son del rey del artículo 63, y te ponen 3 del artículo 62 y una del 63, ¿vale? Por la que veáis que es más internacional, hable de embajadores, hable de tratados o hable de guerra y paz, son las que vienen en el 63, ¿vale? Así se distingue muy fácilmente. Y ya por último, del título 2 nos quedan estos dos articulitos que dice: los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y en su caso por los ministros competentes. Cuando sea de una materia concreta del ámbito de competencia de algún ministerio en concreto, pues será el ministro. También la propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno, así como la disolución del artículo 99 que nos habla del nombramiento del presidente y todo eso, va a ser refrendado en este caso por el presidente del Congreso. Así que de este apartado tenemos que distinguir tres cosas: que un acto del rey lo puede refrendar el presidente del gobierno, lo puede refrendar un ministro, y concretamente el tema del nombramiento, propuesta de nombramiento a presidente y todo eso,
como no existe presidente, pues lo va a refrendar el presidente del Congreso, ¿vale? Cuando se constituyen las Cortes, de las que vamos a hablar en un ratito en el título 3. ¿Y quién es el responsable de esos actos del rey? Pues las personas que lo refrenden. Nos dice ese apartado 2. El artículo 65, pues el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de la familia y su casa. Y lo distribuye libremente. Y también el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Para este último apartado, como decíamos hace un rato, no necesita ningún tipo de refrendo. Esto además lo vuelve a destacar aquí y dice que lo hace libremente. Al igual que el dinero y el personal, el rey lo distribuye libremente.